Qué bueno que hay otras personas que se están sumando a la conexión. Bueno, yo voy a compartir pantalla y entonces ustedes se van a dar cuenta de qué se trata el tema de hoy. Bueno, este es el tema número 3, pero el tema número 3 es bastante extenso, así que lo que hice es que el tema número 3 realmente se convierta en el 3 y el 4, pero quédense tranquilos que no es que hoy voy a tocar los dos temas en uno, sino que hoy y mañana voy a dar este tema. El tema número 3 realmente pasó a llamarse Los dos pactos, parte 1, como ahí aparece. La parte 2 la voy a dar mañana y luego entonces vamos a seguir avanzando. La razón del por qué es necesario que se hable acerca de esta cuestión de los dos pactos, la voy a ir mencionando pero un poquito más adelante, pero antes de eso yo quisiera hacerles algunas preguntas a ustedes, como generalmente me gusta hacer preguntas. Cuando nosotros hablamos de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, y si hay algo que distingue a la Iglesia Adventista del Séptimo Día de las demás iglesias en el mundo, ¿qué cosas podríamos dar para decir que esa es una distinción sobre todas las demás distinciones? Quizás podríamos decir, bueno, el sábado podría ser una de las distinciones. ¿Será que el sábado es lo que distingue a la Iglesia Adventista de las demás iglesias en el mundo? La realidad es El que santuario. muy bien, muy bien. Sí, vamos por parte. Entonces, definitivamente que el sábado es algo que distingue también a la Iglesia Adventista de las demás iglesias en el mundo. Hay que entender también, denme un segundito aquí que dejo algo configurado, debemos entender también que el concepto de la muerte es algo que la distingue de las demás iglesias en el mundo. El concepto de espíritu de profecía, el hecho de que nosotros tenemos una profetisa, aunque ya fallecida, pero es parte de la iglesia y que Dios levantó para dar un mensaje final no solo a la iglesia, sino al mundo, también nosotros creemos eso y se distingue de otras iglesias. ¿Será que será, por ejemplo, la Reforma Pro Salud? La Reforma Pro Salud también es un distintivo de esta iglesia. Pero la cuestión es que estas cuatro cosas que acabo de mencionar, el sábado, el concepto correcto acerca de la muerte, el espíritu de profecía, la Reforma Pro Salud y seguramente varias otras, no son algo que la distingue con exclusividad del resto de las iglesias. Porque hay muchas otras iglesias, no demasiadas quizás, la mayoría no maneja estos, no se distingue por estos conceptos, pero sí varias de ellas podemos encontrar que no son adventistas del séptimo día y sin embargo guardan el sábado, otras quizás no guardan el sábado, pero sí tienen el concepto correcto de la muerte, otras más allá de si guardan o no el sábado y el tema de la muerte, dicen tener un profeta o tuvieron un profeta en su medio, especialmente en torno al nacimiento de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Hubo varias iglesias de las cuales ellas mencionaban que fueron levantadas por Dios también a través de un profeta. Pero como escuché hace un momento, una hermanita mencionó, no me acuerdo quién era, pero ella mencionó el santuario, y definitivamente, el santuario es un distintivo que tiene esta iglesia del resto de las iglesias, y la razón del por qué lo hemos ido viendo a lo largo de estos días. Pero hay algo particular que sería bueno que nosotros podamos detenernos, en algo deberíamos detenernos en esta mañana para pensar en relación al santuario. Si ustedes recuerdan, el santuario en esencia tenía, algunos dicen que eran 3, otros dicen que eran 2. La realidad es que el santuario tenía 2 partes, porque la tercera parte era algo que rodeaba el santuario. Era lo que se conoce como el atrio exterior. El atrio exterior es una representación de este mundo y de lo que sucedería a través de Cristo Jesús en este mundo. Acuérdense que el Cordero se mataba en el atrio exterior
en el altar de sacrificio, y es justamente allí donde fue muerto Jesús. Así que el atrio exterior representa definitivamente este mundo. El santuario en esencia, o el tabernáculo, tenía solo dos partes, el lugar santo y el lugar santísimo, tanto en la tierra como en el cielo. La Biblia dice que Jesús está apareciendo en pantalla, creo. ¿Sí? Sí, creo que sí. La Biblia dice que Jesús se encarnó, vivió, murió, resucitó y ascendió al cielo. Y lo interesante es que Hebreos 9:24 confirma el hecho cuando dice, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino que dice en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Así que ustedes tienen ahí claramente que Jesús entró al cielo para presentarse por nosotros ante Dios, y evidentemente lo hizo como sumo sacerdote. ¿Por qué fue al cielo, en definitiva? Bueno, hay varias razones, pero en esencia hay varias razones que se podrían deducir de una de la principal, pero en esencia para hacer efectivo los méritos de Cristo en cada uno de nosotros, y eso tiene que ver evidentemente con lo que ocurrió en el lugar santo, y para que el Espíritu Santo fuera derramado sobre la iglesia, particularmente a partir del día del Pentecostés. Pero ¿será que fue para algo más? ¿O fue solamente para oficiar lo que luego él comenzaría a oficiar a partir de que ingresara en su ministerio sacerdotal o sumo sacerdotal también en el lugar santo? Bueno, obviamente que también fue para algo más. ¿Y para qué? Lo hemos estado hablando varias veces, y es para purificar el santuario de acuerdo a Daniel capítulo 8, versículo 14. Así que si hay algo en donde sí se distinguen los adventistas del resto de las iglesias del mundo, es en la creencia de todo esto que acabo de mencionar, y particularmente de que Jesús, el 22 de octubre de 1844, entró a un lugar llamado lugar, por lo menos en la Biblia así se lo denomina, lugar santísimo, donde oficiaría la última fase que se conoce como la etapa del juicio investigador, previo al advenimiento que ocurriría en breve tiempo, y que para nosotros evidentemente que así es de acuerdo a lo que dice la profecía. Ahora deberíamos también preguntarnos, ¿qué es la purificación del santuario? ¿Qué es lo que la Biblia enseña acerca de la purificación del santuario? Bueno, la purificación del santuario tiene que ver con borrar el pecado del santuario, esto es, quitar el pecado del santuario. Y también hemos visto que esto significa quitar el pecado de los libros de la memoria, porque si bien en el santuario terrenal el santuario se contaminaba diariamente a través de los pecados que ingresaban por medio de la sangre al santuario, y una vez al año se tenía que purificar ese santuario, limpiar ese santuario, y lo interesante es que también se hacía mediante sangre. De la misma forma ocurre con el santuario celestial, ya que el santuario celestial diariamente se ha estado contaminando y se sigue contaminando, es interesante esto, a través de lo que está escrito en los libros de la memoria, de acuerdo a lo que sabemos, de acuerdo a lo que los testimonios nos dicen, pero al mismo tiempo, a partir del 22 de octubre de 1844, el santuario tiene que empezar a ser purificado, comenzando el juicio por los que primero vivieron en este mundo desde Adán y Eva, y continuando hasta cuando inicie el juicio de los vivos y hasta que finalice el juicio de los vivos, y ahí sí directamente Jesús va a terminar esa obra de expiación en el lugar santísimo. No estoy seguro si va a ser mañana, probablemente lo sea. Quisiera hablar acerca. Realmente quisiera responder varias preguntas que me han hecho por diferentes medios. No sé si va a ser mañana o pasado, estoy viendo y preparando ese tema, donde voy a hablar, por ejemplo, acerca del cierre del tiempo de la gracia. ¿Cómo es el cierre del tiempo de la gracia? ¿Qué relación tiene con el tiempo de angustia de Jacob? ¿Qué conexión tiene el cierre del tiempo de la gracia con el derramamiento de la lluvia tardía? ¿Qué conexión tiene la lluvia tardía con el sello de Dios? Que de hecho, estas son algunas de las preguntas que yo había mencionado el mes pasado y que se las hice llegar, creo que a todos ustedes. Bueno, por lo menos a los que estuvieron conectados
aquella vez. Si hay otras personas que no tienen esas preguntas, se pueden comunicar conmigo y yo se las puedo hacer llegar. Entonces, ¿qué es la purificación del santuario? Es el borramiento de los pecados que aparecen allí registrados en los libros de la memoria. Pero lo interesante es que también hemos visto, y ayer yo les leía una cita, pero anteriormente se los había mencionado también, que Dios lo que quiere hacer en la purificación del santuario no es solo purificar un lugar en el cielo, sino que quiere purificar una iglesia en la tierra, a fin de que ésta pueda ser llevada al cielo, ser hecha idónea para ir al cielo cuando Cristo salga del lugar santísimo rumbo a este mundo. Así que mientras Jesús purifica el santuario en el cielo, también purifica mediante el Espíritu Santo una iglesia aquí en la tierra. Ustedes pueden confirmar esto a través de, por ejemplo, Apocalipsis 14:5, Apocalipsis 19:7, en cuanto a la iglesia que Dios se va a llevar al cielo, que ahí se la describe como una iglesia sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Más información acerca de lo que Jesús está haciendo en el lugar santísimo y qué conexión hay con lo que sucedía en el día de la expiación, ustedes lo pueden encontrar en la famosa carta a los Hebreos, que habla acerca de todo esto. Pero lo interesante es que dentro de la carta de los Hebreos, dentro de todo el libro de Hebreos, hay un tema principal. Y ese tema principal es el tema que yo quiero mostrarles hoy. Y es un tema que definitivamente tiene que ver con este título que le he colocado al tema de hoy, que tiene que ver con los dos pactos. Hebreos capítulo 8, versículo 1, dice lo siguiente. El título, en mi Biblia, por lo menos en Reina Valera del 60, es El mediador de un nuevo pacto. Y vamos a ver qué relación tiene este nuevo pacto con el pacto eterno. Ahí dice: ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Y luego dice, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Así que si el tema principal de la Biblia tiene que ver con la intercesión de Jesús por la raza humana, si el tema principal de la Biblia al mismo tiempo tiene que ver con lo que, por lo tanto, Dios hace en relación a la raza humana, y para eso hay diferentes fases que se tienen que estar cumpliendo, desde que el Cordero tenía que venir a este mundo, vivir una vida perfecta, morir, resucitar, ascender al cielo, empezar una obra de intercesión también, pero en el lugar santo, para luego culminar con una obra de intercesión y finalizar con la expiación, cuando pasase al lugar santísimo. Bueno, definitivamente parece que cada una de estas obras es razón de la anterior. Es esa la razón por la cual, si bien la cruz es central en el Evangelio, la cruz no es un fin en sí mismo. Como dice Elena de White, la cruz es un medio para un fin, porque el fin viene más adelante. Por lo tanto, parte de la obra principal que tiene que ver con la expiación, evidentemente que está relacionada con lo que Jesús está haciendo hoy en el lugar santísimo. Y en relación a eso que Jesús está haciendo, tanto que hizo en el lugar santo y que está haciendo en el lugar santísimo, aparece la carta de los Hebreos, para mostrar cómo todo eso que era sombra y figura tenía que ver con lo que Jesús haría, con lo que Jesús hizo y con lo que Jesús haría. Y de todo eso Pablo dice, pero hay un punto principal. Y el punto principal de todo esto, si hay algo que le tiene que quedar claro al ser humano y a todo adventista del séptimo día, de lo que venimos diciendo, es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Y si ustedes van a Hebreos capítulo 4, versículo 14 en adelante, dice, porque teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Y acá dice la razón del por qué esto es así. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. O sea que Jesús parece que por lo que experimentó sí puede compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza. Ahí es clara el tipo de semejanza que dice la Biblia que tuvo Jesús, nuestra semejanza, pero sin pecado.
dice aquí: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Este sin pecado definitivamente tiene que ver con que Jesús nunca pecó. Lógicamente que si tristemente hubiera pecado, ninguno de nosotros podría estar vivo hoy en día. Y ahí dice que nosotros de esta forma podemos hallar gracia para el oportuno socorro. Si ustedes van incluso siguiendo la lectura del capítulo anterior de Hebreos 8 que habíamos leído, comenzado a leer los versículos 1 y 2, si ustedes se fijan ahí, los versículos 8 al 11 dice: porque reprendiéndolos dice: he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto. ¿Ok? Esto es sumamente importante. Aquí dice que establecerá un nuevo pacto. Disculpen que no subrayé justo a esas partes. Voy a requerir de la atención de ustedes ahí en la pantalla para que vean cuáles son las partes donde yo estoy colocando el énfasis. Y dice: no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, dice los dos siguientes versículos, versículos 10 y versículos 11. Y versículo 11 dice: por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Esto último que acabo de leer es una cita que Pablo extrae de Jeremías capítulo 33, desde el versículo 31 al 34, que ustedes pueden verificar y que sería bueno de hecho que lo hagan. Ahí hay otros elementos también para estudiar que hoy, particularmente por un tema de tiempo, no vamos a estudiarlo, pero sí es interesante que allí se nos dice que en esencia Dios lo que quiere establecer es un pacto, o sea, lo que quiere hacer es darnos a nosotros un pacto que tiene como característica colocar su ley en la mente de nosotros y en el corazón de nosotros. Y dice que no solo eso, sino que seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo, hasta tal punto que ninguno tendrá necesidad de enseñar a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce al Señor, porque todos me conocerán. Claramente cuando habla de todos los que se aferran a Dios y por lo tanto están bajo ese nuevo pacto que dice que Dios establece con la casa de Israel. Ese establecer con, vamos a ver que claramente tiene que ver con hacerlo participante de, y no es porque realmente una de las partes constituyentes de ese nuevo pacto o del pacto eterno sea necesariamente el ser humano. Pero eso lo vamos a ver ahora. Así que, a modo de repaso, podríamos decir que el punto principal que Pablo menciona entonces en la carta de Hebreos es que tenemos un sumo sacerdote que ascendió a los cielos, mediante el cual se establece entonces un nuevo pacto. ¿Qué es este nuevo pacto? ¿Y por qué se lo llama nuevo? ¿Será que tendrá que ver con una cuestión de tiempo? Algunos consideran, y será que tendrá que ver con esto que algunos consideran, que el antiguo pacto era algo del Antiguo Testamento y que el nuevo pacto es algo del Nuevo Testamento. Bueno, yo quisiera decirles que eso que ustedes tienen ahí en pantalla es una foto que fue tomada de lo que fue, bueno, gran parte o parte, no sé si estarían todos o no ahí, probablemente que sí, los participantes de la asamblea, el Congreso de la Asociación General de Minneapolis en 1888. ¿Por qué yo estoy colocando esto y qué relación tiene con las preguntas que yo estaba haciendo? Es que por mucho tiempo la Iglesia había creído algunas cosas que, de acuerdo a lo que sabemos, cuando se dijo algo contrario en 1888, todos aquellos que estaban creyendo lo que estaban creyendo que era incorrecto se opusieron al mensaje que allí apareció en 1888, particularmente a través de dos pastores jóvenes, uno más joven que el otro, el pastor E.J. Wagoner y el pastor A.T. Jones, y esos dos pastores trajeron una
comprensión de lo que significa realmente estar bajo el nuevo pacto, que no era la que los líderes, o la mayoría de los líderes, desde George Butler, que era el presidente de la Asociación General, Uriah Smith, y varios otros tenían, pero particularmente esos dos hombres. Pero esto fue tan impresionante, tan impactante lo que sucedió allí, que Elena de White, y yo lo había mencionado anteriormente, vio que en esos dos hombres la predicación que se estaba exponiendo era palabra de Dios, y a ella se le fue mostrado que esos dos hombres tenían razón en lo que decían. ¿Cuál era, en esencia, lo que decían, a diferencia de lo que los demás decían? Bueno, hay mucho contenido en relación a esto, pero yo quisiera centrarme en la esencia de los pactos. Los que estaban allí, a no ser Jones, Wagoner y Elena de White, tenían una comprensión de los pactos que era muy similar, o quizás idéntica, a la que muchos hermanos de otras iglesias, particularmente evangélicos, pueden llegar a tener hoy. De que, bueno, esto de los pactos, realmente sí, había algo que tenía que ver con el antiguo, había algo que tenía que ver con el nuevo, y que la verdad es que no hay ninguna diferencia, por otro lado podrían decir, entre el antiguo y el nuevo, sino que el antiguo pacto era para el Antiguo Testamento y por lo tanto para el Israel terrenal, el nuevo pacto para el Israel espiritual, a partir de que viene Jesús, pero en esencia son una y la misma cosa, lo único que ahora se llaman de formas diferentes. Entonces Wagoner, entre otros, junto con Jones y obviamente con Elena de White, dijeron, no, eso no es así, y empezaron a explicar por qué no era así. Estas conversaciones no habían arrancado en Minneapolis, estas conversaciones habían arrancado tiempo antes, a través de algunos documentos que ellos estaban publicando, documentos que Elena de White estaba apoyando, pero que finalmente en 1888 se magnificó, y esa magnificación generó una oposición muy grande. Y repito, era toda la Asociación General o todo el Congreso de la Asociación General versus 3 personas. Luego se sumaron más al grupo que tenía razón, pero esas 3 personas eran Wagoner, Jones y Elena de White, que se sentaban primera plana para escucharlos, porque cuando los escuchaba, y particularmente las exposiciones que Wagoner tenía en ese tiempo, ella dice que cada fibra de su corazón decía amén. ¿Ok? Ahora, para poder entender qué era lo que estos hombres presentaban, pero más allá de quiénes eran estos hombres, para poder entender qué era lo que Dios estaba enseñando en esa conferencia, yo quisiera que nosotros pudiéramos ir a un libro que es Patriarcas y Profetas. Yo sé que a partir de ahora yo voy a detenerme un poquito en la lectura. Yo sé que algunos quizás no puedan quedarse quizás durante todo este tema, yo espero que sí, voy a tratar de hacerlo rápido igualmente, pero de todas formas va a quedar grabado en internet, pueden poner pause, pueden seguir cuando puedan. Y bueno, este libro es Patriarcas y Profetas. En el capítulo 32 del libro Patriarcas y Profetas, que se titula La Ley y los dos pactos, Elena de White presenta cuál es la posición correcta acerca de los pactos y acerca de si realmente esa ley que aparece en Gálatas, realmente que es la ley moral también, no solo era la ley ceremonial, sino también la ley moral, y particularmente la ley moral, era correcto decir, como los líderes de la Asociación General decían, que no podemos decir que no estamos bajo la ley y diciendo que esa ley es moral, porque entonces estaríamos diciendo que no tendríamos que guardar la ley moral. Que por no comprender el concepto de los pactos, ellos no estaban comprendiendo qué significaba estar o no estar bajo la ley. Entonces muchos, incluso hasta el día de hoy, dicen, no, bueno, la ley de la que está hablando Gálatas, cuando dice que ya no estamos bajo la ley, sencillamente se refiere a que no estamos bajo la ley ceremonial. La realidad es que Wagoner y Jones explicaron que esto no es así, sino que es totalmente diferente de como ellos se lo estaban imaginando. Sobre esto yo puedo continuar en el tema número 2, porque no es en el tema que yo me quiero centrar hoy, pero sí está conectado con el tema que me quiero centrar hoy, que tiene que ver con los pactos. Yo sé que hay cosas que pueden quedar en el aire, pero escuchen hasta el final y después vamos a continuar con el tema número 2, pero mañana. En Patriarcas y Profetas, en el capítulo 32, a partir de la página 340, yo lo que hice aquí
es sencillamente hacer una captura de pantalla de una aplicación que el White State tiene, donde están los libros de Elena de White, y ahí aparece, por ejemplo, el capítulo 32, y yo tengo subrayadas algunas cosas. Yo voy a leer, y luego entonces, y voy a ir comentando algunas cosas. Así como la Biblia, dice ella, presenta dos leyes, una inmutable y eterna y otra provisional y temporaria, así también hay dos pactos. ¿Ok? Hay dos tipos de leyes, una inmutable y eterna y otra provisional y temporaria. Así dice, hay dos pactos. Dando a entender, antes de continuar, que entonces hay un pacto que es, al igual que la ley, inmutable y eterna, y hay otro que es provisional y temporario. Eso queda claro, ¿verdad? Repito, esto está en Patriarcas y Profetas, página 340. Si ustedes preguntan qué relación tiene esto con la lluvia tardía, es que aquí está la esencia de la lluvia tardía. Dice aquí ella, el pacto de la gracia se estableció primeramente con el hombre en el Edén. ¿Cuándo se estableció este pacto? Al inicio. Dice, con el hombre en el Edén. Cuando después de la caída, y dice, cuando después de la caída se dio la promesa divina de que la simiente de la mujer heriría a la serpiente en la cabeza. Aquí ella está hablando de Génesis 3:15. Este pacto puso al alcance de todos los hombres el perdón y la ayuda de la gracia de Dios para obtener en lo futuro, para obedecer, perdón, en lo futuro mediante la fe en Cristo. Repito, esa parte que coloqué ahí en verde es sumamente importante. El pacto, ese pacto que Dios estableció, dice primeramente con el hombre en el Edén, puso al alcance de todos los hombres, de todos y cada uno de ellos, el perdón de los pecados y algo más. A veces cuando creemos que, cuando hablamos de perdón, creemos que es una cuestión legal, o sea que Dios dice de su boca para afuera, te perdono, a ver, ¿dónde decía que vos sos deudor? Acá, bueno, lo tacho, como dice Colosenses 2:14, y listo. Pero no hay transformación ninguna, yo puedo seguir con mi vida como quiero, es más, aunque no quiera seguir con mi vida como quiero, igualmente no hay transformación ninguna en mí, así que yo no puedo realmente hacer nada. Yo sigo siendo ese tigre que no puede cambiar sus manchas, y así voy a quedar hasta que Jesús venga y me las quite en su segunda venida. La realidad es que eso es incorrecto. Elena de White dice que perdón y justificación son una y la misma cosa. Y luego, si Dios quiere, voy a poder compartir con ustedes qué es lo que la Biblia enseña acerca de la justificación, y vamos a ver que no solo tiene un aspecto legal, sino que también tiene un aspecto vivencial, tiene un aspecto que tiene que ver con lo que hay en mi corazón y en mi mente. O sea que cuando Dios me perdona, también me está transformando, también está obrando en mi mente y en mi corazón para hacerme apto, para hacerme idóneo. Acuérdense lo que hablamos el otro día, de que Dios no solo pagó por nosotros o nos dio el derecho de ir al cielo, sino que también para ir al cielo es necesario que nosotros seamos idóneos, si no, no aguantaríamos un segundo en ese lugar. Así que, repito, ese pacto puso al alcance de todos los hombres el perdón. Aquí está hablando evidentemente de algo legal, de que Jesús pagó por nosotros lo que nosotros, Dios no quería que pagásemos, porque si no moriríamos para siempre. Y dice algo más, y la ayuda de la gracia de Dios para obedecer en lo futuro mediante la fe en Cristo. Acá no está hablando de un tiempo posterior a la segunda venida de Jesús, en el cual obviamente que también estaremos obedeciendo, sino que está hablando definitivamente en un tiempo anterior también a la venida de Jesús. Y ustedes pueden confirmar esto, aunque Elena de White no lo cita, pero en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9, donde dice que en Cristo no solo hay poder para perdonar nuestros pecados, sino para limpiarnos de todo mal. Son todos textos paralelos con esta idea. Sigo leyendo. También se les prometió la vida eterna, si eran fieles a la ley de Dios. Así recibieron los patriarcas la esperanza de la salvación. Este mismo pacto le fue renovado a Abraham en la promesa. Antes de seguir leyendo, esto es importante, yo sencillamente estoy comentando sobre lo que Elena de White menciona, y Elena de White es el comentario por excelencia que nosotros podemos encontrar de la Biblia. Así que esa es la razón por la que yo me estoy deteniendo. A veces leemos a Elena de White de forma apresurada, porque bueno, a ver lo que dice rápido y sigamos con el tema. Pero no, el tema es que necesitamos detenernos en estos detalles, aspectos que ella coloca.
dice que este mismo pacto, o sea, el anterior que estaba hablando, el que se le mostró a Adán y a Eva, dice, le fue renovado a Abraham en la promesa. Cuando habla de renovado no significa cambiado, no es que le dio otro pacto diferente, sino que nuevamente se lo dio. Un pacto que ya había sido dado al ser humano, ahora se le recuerda sencillamente a Abraham en la promesa. ¿En cuál promesa? En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Acuérdense lo que se le había dicho a Adán y Eva, que la simiente de la mujer iba a terminar eliminando a la serpiente, iba a colocar enemistad entre la mujer y la serpiente. En otras palabras, entre nosotros, iglesia y Satanás. Y eso iba a ser por medio de Jesús, que de acuerdo a lo que se nos dice aquí en Génesis 22:18, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Esta promesa dirigía los pensamientos hacia Cristo. Esto es importante. Así la entendió Abraham. Ella ahí menciona que podríamos ir a Gálatas capítulo 3, versículos 8 y 16 para confirmar, por ejemplo, en el Nuevo Testamento, esta idea que Pablo trae a colación citando lo que acabamos de mencionar. Y dice, así la entendió Abraham y confió en Cristo para obtener el perdón de sus pecados. Fue esta fe la que se le contó como justicia. El pacto con Abraham también mantuvo la autoridad de la ley de Dios. O sea que ese pacto que tenía que ver con mostrar quién era Dios y si su ley era justa o no. El Señor se le apareció y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. El testimonio de Dios respecto a su siervo fiel fue, oyó Abraham mi voz y guardó mi pacto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Observen este detalle, oyó Abraham y entonces guardó lo que viene a continuación. En otras palabras, puso en práctica. Pero ¿qué hizo primero Abraham? Guardó. ¿Tuvo que creer antes para poder obrar en justicia a Abraham? Definitivamente que sí. Dice que el Señor le declaró, estableceré mi pacto contigo y con tu descendencia después de ti, de generación en generación, por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Voy a avanzar con la siguiente diapositiva que dice, aunque este pacto fue hecho con Adán y más tarde se le renovó a Abraham, acá sencillamente Elena de White está recapitulando todo lo que acabamos de decir, no pudo ratificarse. Esa ratificación significa confirmarse, ponerse en práctica visible y tangible. No pudo ratificarse sino hasta la muerte de Cristo. Esto significa que todo lo anterior era una promesa, pero se iba a evidenciar esa promesa, a consumar esa promesa, cuando finalmente el Cordero de Dios muriese, que es Cristo Jesús. Eso es lo que ella está diciendo. Existió ese pacto, está hablando, en virtud de la promesa de Dios que se indicó por primera vez. Antes de seguir, quiero también notar el detalle, que vuelvo al inicio del párrafo, donde dice, aunque este pacto, ¿ok? No está hablando de varios pactos, hasta el momento está hablando de un solo pacto. El mismo pacto para con Adán y Eva, el mismo pacto para con Abraham. Así que eso tiene que estar claro, que Dios, cada generación iba dando más luz, es otra cosa, pero el pacto es exactamente lo mismo. Sigo por donde me quedé. Existió en virtud de la promesa de Dios desde que se indicó por primera vez la posibilidad de redención. Fue aceptado por fe. Esto es importante. Fue aceptado por fe. Yo pregunté, ¿Abraham tuvo fe? Y sí, lo hemos visto estos días. Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Evidentemente que tuvo fe. ¿Creyeron Adán y Eva? Y obviamente que sí, porque si no, no estaríamos nosotros aquí. Fue aceptado por fe. No obstante, cuando Cristo lo ratificó, fue llamado el pacto nuevo. Y aunque no siguiéramos leyendo, que vamos a seguir leyendo, pero si no siguiéramos leyendo, ya acá tenemos toda la información necesaria para entender si este pacto nuevo realmente es nuevo porque aparece por primera vez a partir de que Jesús muere, o es nuevo porque se lo considera nuevo en otro aspecto. Y ahora vamos a ver que definitivamente es en otro aspecto, porque Elena de White menciona que sencillamente se le fue llamado
el nuevo pacto. No es que se transformó en el nuevo pacto a partir de que Jesús murió en la cruz. No, lo que sucedió con ese pacto es que fue ratificado en la cruz. Dice, fue aceptado por fe, no obstante, cuando Cristo lo ratificó, fue llamado el pacto nuevo. La ley de Dios fue la base de ese pacto, que era sencillamente un arreglo para restituir al hombre a la armonía con la voluntad divina, para colocarlo en condición de poder obedecer la ley de Dios. Si ustedes prestan atención, notarán que Elena de White está siendo sumamente redundante, porque ya en los 2 primeros párrafos que leímos estaba toda esa información, pero en cada párrafo ella arroja más y más luz y va profundizando más y más en el texto. Así que acá hago una pequeña digresión cuando nosotros decimos, Elena de White es muy redundante, ¿por qué no resumió todo? La verdad es que, ¿qué deberíamos decir entonces de algunos salmos que desde el primer versículo hasta el último dicen, alaba alma mía a Jehová? Los énfasis en la Biblia, evidentemente que están ahí por alguna razón. De la misma forma, los énfasis en los textos de la hermana White. Cuando uno quiere resumir, a veces puede cometer el error de quitar cosas que realmente deberían permanecer allí y que nosotros, por querer resumir, tristemente no nos damos cuenta y le estamos quitando información. A veces es necesario hacerlo para poder tener un estudio, transmitirlo de forma rápida. Pero en este caso vamos a tomarnos el tiempo para ir analizando esto. Por eso yo lo estoy haciendo. Fíjense esa parte que está en verde. La ley de Dios fue la base de ese pacto. ¿Qué era ese pacto? Sencillamente un arreglo para restituir al hombre a la armonía con la voluntad divina. Acuérdense que el hombre por naturaleza nace con una inclinación que es todo lo contrario a hacer la voluntad de Dios. Pero ¿significa que entonces yo voy a quedar esclavo de mi naturaleza y por los siglos de los siglos hasta que venga Jesús y me transforme, entonces voy a seguir desobedeciendo? No, en absoluto. Porque si bien hay un hombre en Romanos capítulo 7, también hay un hombre en Romanos capítulo 8, que es el mismo apóstol Pablo, que dice que son bienaventurados aquellos los que ya no andan conforme a la carne, esto significa conforme a esa naturaleza pecaminosa que tienen, sino conforme al Espíritu, dando a entender por lo tanto que se puede vencer el pecado. La ley de Dios fue la base de ese pacto y era sencillamente un arreglo para restituir al hombre a la armonía con la voluntad divina, para colocarlo en condición de poder obedecer la ley de Dios. En otras palabras, de no transgredir la ley de Dios. En otras palabras, de hacer su voluntad. En otras palabras, también de no pecar. Ahora, cuando hablamos de vencer el pecado o de no pecar, lógicamente que no estamos hablando de una obra humana, porque quien diga que se está hablando de una obra humana, lo cual significaría salvación por obras, es lo mismo que decir que entonces no lo necesitamos a Cristo, y por lo tanto esto es una herejía completa. Eso no es lo que dice el texto. El texto habla de victoria sobre el pecado, claro, pero esa victoria se obtiene mediante Cristo. ¿Cómo? A través de la fe. Y ahora viene esta otra parte, que quiero ahora que, así como prestaron atención a esta primera parte, esto también es sumamente importante. Elena de White dice, en el párrafo que aparece ahí en la mitad de la pantalla, que otro pacto apareció en la escena. Ese otro pacto, ya les adelanto, no era la voluntad de Dios que apareciera, pero apareció. Y definitivamente, si no era la voluntad de Dios que apareciera, y tampoco fue Dios el autor, entonces significa que no era un pacto que favoreciese al ser humano. Dice, otro pacto, llamado en la Escritura el pacto antiguo, se estableció entre Dios e Israel en el Sinaí. Acuérdense, en el Sinaí. Repito, Dios tenía un pacto ya establecido para con Adán y Eva, para con todo el ser humano, y para con Abraham cuando se lo recuerda, y después ese pacto se ratifica en la cruz, pero es el mismo pacto. Pero en el medio es como que se coló otro, apareció otro que no tenía que estar, que no es ese pacto perfecto que Dios estableció, sino es otro, y se lo llama el antiguo. Y acá puede ser que algunos se confundan y digan, si es antiguo, entonces es el pacto eterno. No, porque acá claramente se lo llama otro pacto. Y si ustedes quieren verificar si este es el pacto eterno o no, basta con ir a Gálatas capítulo 4, que es
un texto que vamos a analizar mañana, donde ustedes van a poder ver ahí que definitivamente estar bajo el antiguo pacto no puede ser jamás el pacto eterno, porque ese antiguo pacto perece y es temporal, y lo único que puede generar es muerte al ser humano. Repito, dice, otro pacto, llamado en la Escritura el pacto antiguo, se estableció entre Dios e Israel en el Sinaí. Y en aquel entonces fue ratificado mediante la sangre de un sacrificio. Acá ya no es del sacrificio de Cristo, de un sacrificio. El pacto hecho con Abraham fue ratificado mediante la sangre de Cristo. Ahora yo pregunto, ¿Abraham hizo algún sacrificio de animales? Sí, claro que sí. Sin embargo, acá dice que fue ratificado mediante la sangre de Cristo. Esto significa que cuando Abraham estaba haciendo esos sacrificios, su mente estaba en el lugar donde tenía que estar, que no era en el sacrificio en sí, sino en la proyección futura de ese sacrificio, en el antitípico sacrificio, que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el Hijo de Dios, Cristo Jesús. Sin embargo, parece que los que estaban en el otro pacto que se estableció, llamado antiguo, no estaban con su mente en lo que Dios haría por ellos, sino lo que ellos tenían que hacer a fin de obtener el reino de los cielos. Una cosa era salvación por gracia mediante una fe que obra, y la otra, ese es el nuevo o el pacto eterno, y otra cosa es salvación por obras, que era el antiguo pacto, y la salvación por obras solo puede traer muerte. El pacto hecho con Abraham, repito, dice, fue ratificado mediante la sangre de Cristo y es llamado el segundo pacto o nuevo pacto. ¿Ok? Así que pacto eterno o segundo pacto o nuevo pacto son una y la misma cosa, porque la sangre con la cual fue sellado se derramó después de la sangre del primer pacto. Y ese primer pacto es el antiguo pacto, no es el pacto eterno, y es ese otro pacto que se estableció, dice, con Dios, se estableció entre Dios e Israel en el Sinaí. Puede ser que esta parte, reconozco, sea un poco compleja, pero tendrán la oportunidad, si Dios quiere, de poder ver de nuevo y repasar estas cosas. Pero iglesia querida, si hay algo que nos distingue del resto de las iglesias en el mundo, es este concepto de los pactos. Tristemente, hay muchos dentro de nuestra amada iglesia que no aceptan todavía este concepto, cuando Elena de White es sumamente clara. A Elena de White se le mostró que este concepto de los pactos, que es en esencia el que presentó Waggoner y Jones, era el concepto correcto. Ella lo vio en visión, y ella dijo que Waggoner tenía razón en relación a esto. Pero bueno, hoy en día muchos siguen pensando y siguen teniendo el concepto como lo tenía en su momento George Butler, Uriah Smith y otros en cuanto a esta concepción de los pactos, creyendo, como he escuchado algunas veces, que el antiguo pacto y el nuevo pacto en esencia son lo mismo, pero los tiempos cambian. No, no. Vamos a ver en el tema de mañana que, bueno, ya lo estamos viendo, pero en el tema de mañana vamos a seguir profundizando que no son lo mismo y que no tiene que ver con una cuestión de tiempo, bajo ningún punto de vista. Sigue diciendo entonces, es evidente que el nuevo pacto estaba en vigencia en los días de Abraham, puesto que entonces fue confirmado tanto por la promesa como por el juramento de Dios, dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, y acá está citando Hebreos capítulo 6, versículo 18. Esto es una parte importantísima del tema, pero no me puedo detener aquí, necesito seguir avanzando. Pero si el pacto confirmado a Abraham contenía la promesa de la redención, ¿por qué se hizo otro pacto en el Sinaí? Repito, y esto que está subrayado en rojo. Pero si el pacto confirmado a Abraham contenía la promesa de la redención, ¿por qué se hizo otro pacto en el Sinaí? Durante su esclavitud, el pueblo había perdido en alto grado el conocimiento de Dios y de los principios del pacto de Abraham. Al libertarlos de Egipto, Dios trató de revelarles su poder y su misericordia para inducirlos a amarle y a confiar en él. Los llevó, por lo tanto, al Mar Rojo, donde, perseguidos por los egipcios, parecía imposible que escaparan
para que vieran su total desamparo y necesidad de ayuda divina, y entonces los libró. En otras palabras, Dios a propósito los llevó por el camino difícil para que vieran que no pueden confiar en sí mismos, y que el único que podría librarlos de la esclavitud era Dios. Les adelanto por las dudas que la esclavitud en esencia de la cual Dios quería librarlos no era solo de la esclavitud del yugo temporal egipcio, de la mano opresora de Faraón bajo la cual ellos tristemente estaban. Tampoco era de la esclavitud de los romanos, la esclavitud de la cual Cristo vino a liberar a su pueblo cuando vino a este mundo. Hay una esclavitud en esencia que trasciende a esas esclavitudes y que también, gloria a Dios y gracias a Dios, será temporal, y es la esclavitud del pecado. Definitivamente, Dios no es que quería librarnos del pecado a nosotros, que hemos alcanzado los fines de los siglos, pero no quería librar del pecado a Israel. No, no, es que este pecado estaba simbolizado en la tierra de Egipto donde ellos eran esclavos. Pero esa tierra de Egipto, donde ellos eran esclavos, servía en esencia como símbolo de la esclavitud del pecado a la cual ellos estaban sometidos. Eso es lo que el texto está diciendo, y como ellos no tenían forma de librarse de los egipcios, de la misma forma que tampoco tenían forma de librarse del pecado, entonces Dios le mostró que el único que podría librarlos era Cristo Jesús. Era el Cordero que quita el pecado del mundo, simbolizado en esos corderitos que murieron en ese famoso primer día de la Pascua, el 14 de Nisan, cuando la sangre de esos corderos tuvo que ser colocada en el dintel y en los postes de la puerta. Sigue diciendo: así se llenaron de amor y gratitud hacia él, y confiaron entonces en su poder para ayudarlos. Los ligó, por lo tanto, a sí mismo como su libertador de la esclavitud temporal. Esto es importante. Pero había una verdad aún mayor que debía grabarse en sus mentes, y yo ya se las adelanté un poco. Dice aquí: como habían vivido en un ambiente de idolatría y corrupción, no tenían un concepto verdadero de la santidad de Dios, de la extrema pecaminosidad de su propio corazón, de su total incapacidad para obedecer la ley de Dios y de la necesidad de un Salvador. Todo esto se les debía enseñar. O sea, por causa de ellos estar viviendo en un contexto donde realmente no estaban aprendiendo acerca del amor de Dios, lo podían aprender en algunos aspectos, pero ellos ya se estaban olvidando, empezaron a dejar de lado esa alerta que Dios quiere colocarnos y que nos coloca siempre, que dice: el que esté firme, mire que no caiga. ¿Por qué? Porque nosotros somos seres humanos, pecaminosos, con una naturaleza que tiende a hacer el mal. Nunca, jamás nosotros podríamos confiar en nuestro propio corazón. Acuérdense lo que le pasó a Pedro, que no bien Pedro dijo: no, los otros te negarán, yo jamás te negaré. Lo que hizo a continuación, después de pocas horas, es negar a Cristo. Y Cristo se lo había advertido, y por eso lo llamó aparte, para que él orara junto a Jesús en el Getsemaní, junto a sus otros 2 discípulos también. Y luego, cuando vio que no oraron, dijo: el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Es que si yo me someto a la carne, jamás voy a poder ser libre del pecado. Yo, por lo tanto, no tengo que andar katasarka, en griego significa, como Romanos 8.1 lo explica, conforme a la carne, sino katapneuma, que significa conforme al espíritu. Dice que todo esto se le debía enseñar, se debía, por lo tanto, ayudar al ser humano a que entendiera en perspectiva cuál era su propia condición. Cuando nosotros creemos que nosotros podemos hacer la obra, como yo les mencionaba, nosotros somos los adventistas del séptimo día, porque nosotros somos pueblo de Dios, no estamos entendiendo lo que estamos diciendo realmente. Porque lo que Dios quiere hacer no es que nosotros meramente lo digamos, sino que nosotros realmente lo podamos hacer, pero no se puede, porque nuestra naturaleza pecaminosa no nos permite. Entonces, tiene que ser sometida esa naturaleza pecaminosa a un poder mucho mayor que el que tiene esa misma naturaleza, para librarnos del pecado y que podamos entonces ser fieles a Cristo Jesús. Por eso es que Elena de White dice a continuación: Dios los llevó al Sinaí, allí les manifestó su gloria, les dio la ley con la promesa de grandes bendiciones siempre que obedecieran. Es interesante que Dios les prometió bendiciones,
pero las posteriores bendiciones que vendrían estaban sujetas a la fidelidad a la fidelidad de los israelitas. Y dice entonces, ahora pues, si dais oído a mi voz y guardáis mi pacto, vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Observen esto. Dice, si dais qué cosa, primero dice, si dais qué cosa a mi voz, si dais oído a mi voz. Y después que dice, y guardáis mi pacto. ¿Cuál pacto? ¿El pacto de ellos? No, no era el pacto de ellos. No era un pacto que ellos establecerían a futuro con Dios. Tenía que ser ese mismo pacto que Dios se lo había recordado a Abraham, el pacto que también se lo había dicho a Noé, el pacto que había dado a Adán y Eva. Y es un pacto que vamos a ver que es eterno, o sea que era mucho anterior a la sola existencia del ser humano. Dice allí, los israelitas. Sin embargo, eso no lo dice el texto, el sin embargo yo lo estoy colocando para poder ir interactuando aquí, pero los israelitas no percibían la pecaminosidad de su propio corazón, y ese es el error fatal. Y no comprendían que sin Cristo les era imposible guardar la ley de Dios. Y con excesiva premura concertaron su pacto con Dios. No dice ahí que se sometieron al pacto que Dios estableció o les recordó o los colocó, el pacto de Dios. No, está hablando de su propio pacto. De hecho, en el español, esa palabra su, ese posesivo, ese pronombre, capaz no se entiende de si es el su de Dios o el su de ellos, pero si ustedes van al inglés, ahí claramente aparece la palabra their, que significa el su de ellos. Con excesiva premura concertaron, por lo tanto, su propio pacto con Dios. O sea, hicieron otro pacto. Este es este otro pacto que aparece en escena, que nunca tendría que haber aparecido. Pero Dios, en su infinito amor y misericordia, les dejó que avanzaran si quisieran con su propio pacto para demostrarles cómo rápidamente ellos mismos romperían ese pacto. Manifestado lógicamente también en esa imagen de Moisés rompiendo las tablas del pacto, porque ellos acababan de romper un pacto. Pero si ese pacto hubiera sido el pacto eterno, ese pacto eterno no se puede romper por definición. Tuvo que haber sido otro pacto el que ellos rompieron, y el que ellos rompieron fue su propio pacto. Al creerse capaces de ser justos por sí mismos, declararon, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Esto también aparece en otro texto que luego les voy a mostrar, que es en Éxodo capítulo 19, versículo 8, donde dice, todo lo que Jehová ha dicho, haremos. O sea, solo mostraron que estaban llenos de suficiencia propia. Es como que, imagínense, venga Dios y me diga, Alejandro, ve volando rápidamente al Everest. Pero no es que me está diciendo, ve volando rápidamente al Everest, si crees en mí, entonces yo voy a capacitarte, te voy a dar poder superhumano y vas a ir volando al Everest con poder divino. No, supongamos que venga y me diga, con tus poderes, Alejandro, agarrá y ve volando al Everest, dale. Y yo entonces, en vez de decir, Señor, ¿cómo me vas a pedir eso si tú sabes que yo soy carne? Yo soy débil, yo no tengo ese poder, yo jamás podría hacer eso. Te suplico que si es tu voluntad, tú hagas en mí algo, me transformes, me des lo que no tengo para ir volando al Everest, e iré entonces. Eso hubiera sido la respuesta correcta. Pero la respuesta incorrecta hubiera sido, ah, claro que sí, Señor, voy ya mismo para allí. Eso sería una locura, porque yo no tengo ese poder. De la misma forma, es una locura que el pueblo de Israel pensara que tenía poder en sí mismo para poder obrar la ley de Dios. Los israelitas no percibían la pecaminosidad de su propio corazón y no comprendían que sin Cristo les era imposible guardar la ley de Dios. Era tan imposible para un israelita guardar la ley de Dios que para mí irme volando hasta el Everest no tenía sentido. Y con excesiva premura concertaron su propio pacto con Dios, diciendo, todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Habían presenciado la grandiosa majestad de la proclamación de la ley y habían temblado de terror ante el monte, y sin embargo, apenas unas pocas semanas después, quebrantaron su pacto con Dios. Repito, no el pacto de Dios, sino el pacto que ellos establecieron con Dios. ¿Cuándo?
al postrarse a adorar una imagen fundida. Imagínense la escena, ¿no? Dios les dice, bueno, hijos míos, ustedes van a tener que obedecer. Y ellos dicen, claro, claro, vamos a obedecer. E inmediatamente lo que hacen es desobedecer. Evidentemente que incumplieron un pacto. No cumplieron con la parte que les tenía que correspondía a ellos. Un pacto evidentemente implica que hay mínimo dos partes involucradas. Y en este caso, el pacto que ellos establecieron con Dios los constituía a ellos obviamente como una de las dos partes constituyentes de un pacto. ¿Qué sucede si tú firmas un contrato e incumples alguna de las cláusulas que allí aparecen? Definitivamente también lo que estás haciendo es anulando que la otra parte tenga la necesidad o la obligación de cumplir su parte, porque tú no cumpliste con la tuya. Entonces, por lo tanto, ese pacto queda quebrantado. Y repito, esto fue simbolizado al Moisés tirar las tablas del pacto y romperlas. A veces creemos que Moisés pecó por hacer cosas semejantes. Elena de White dice que él fue guiado por el Espíritu Santo para mostrarles lo que ellos, su pueblo, acababan de hacer. Dice entonces, no podían esperar, por lo tanto, el favor de Dios por medio de un pacto que ya habían roto. Y entonces, esto es importante, viendo la pecaminosidad, viendo su pecaminosidad, la pecaminosidad de ellos, y su necesidad de perdón, llegaron a sentir la necesidad del Salvador revelado en el pacto de Abraham, simbolizado en los sacrificios. A partir de ahora es que ellos se dan cuenta de que metieron la pata, hablemos en criollo, y que ahora estaban perdidos completamente. Solo alguien podía ayudarlos, y ese alguien es el mismo que les estaba diciendo, pero ¿desde cuándo yo les pedí que ustedes establecieran un pacto conmigo? Ustedes a mí no me tienen que prometer nada, ustedes tienen que creer en las promesas que yo ya les había dado a ustedes a través de Abraham, Isaac y Jacob, vuestro padre, y antes incluso con Adán. Ellos entonces recién ahora se dan cuenta de que tienen que mirar a Cristo, que tristemente no era el lugar hacia donde estaban viendo. Sigue diciendo, de manera que mediante la fe y el amor se vincularon entonces con Dios como su libertador de la esclavitud del pecado. Ya estaban capacitados, por lo tanto, para apreciar las bendiciones del nuevo pacto. Eso es lo que se nos dice en el texto. Denme un segundito antes de continuar, necesito verificar si está todo bien en la conexión o me quedo aquí hablando solo. No, creo que está todo bien. Voy a continuar un poco más. Los términos del pacto antiguo eran, o sea, el pacto que ellos mismos rompieron y que era el pacto que Dios jamás estableció, jamás quería establecer con ellos, pero por amor a ellos les dejó seguir avanzando. Ese pacto antiguo, los términos eran obedece y vivirás. Ahora, nosotros no podemos vivir con esas condiciones, porque jamás podríamos obedecer, no basándonos en nuestra naturaleza. Dice aquí, el hombre que los cumpla, gracias a ellos, vivirá. Esto está basado en Ezequiel capítulo 20, versículo 2, Levítico 18, 5, pero dice, y esto es importante, ¿qué pasa si no los cumples? Maldito el que no confirma las palabras de la ley para cumplirlas. Deuteronomio 27, 26. En otras palabras, muerte. El nuevo pacto, sin embargo, se estableció sobre mejores promesas. Mejores significa mejores, o sea que nos convenía el nuevo pacto o el pacto eterno. No nos convenía jamás el antiguo pacto. Y dice, el nuevo pacto se estableció sobre mejores promesas. La promesa del perdón de los pecados y de la gracia de Dios para renovar, nuevamente, miren el énfasis que Elena de White coloca, para renovar el corazón y ponerlo en armonía con los principios de la ley de Dios. Un nuevo pacto estableceré contigo, daré mi ley, escribiré mi ley en tu mente y en tu corazón. Eso es lo que en Hebreos hoy leíamos, en Hebreos capítulo 8, y también es lo que yo les mencionaba que Jeremías capítulo 31 menciona, y también está en otras partes de la Biblia. Jeremías 31, versículos 33 y 34, justamente es al que va a citar Elena de White ahora, que dice, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová, pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. O sea, este es el pacto. En esencia, es una promesa que Dios cumple si la persona realmente acepta
estar, y cree y acepta estar bajo esa promesa. ¿Cuál es la promesa? La promesa no es llevarte al cielo, meramente. La promesa comienza antes. La promesa comienza en dándote un nuevo corazón, en escribiendo una ley, su ley, no cualquier ley, no la ley humana, sino la ley de Dios en el corazón humano. Dice, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Sigue diciendo, la misma ley que fue grabada en tablas de piedra es escrita por el Espíritu Santo sobre las tablas del corazón. En lugar de tratar de establecer nuestra propia justicia, aceptamos, por lo tanto, la justicia de Dios, porque Dios es el que hace esa obra en nosotros. Su sangre expía nuestros pecados, su obediencia es aceptada en nuestro favor. Está hablando de la obediencia de Cristo. Entonces, cuando ocurre esto, miren lo que dice. Cuando nosotros aceptamos la obediencia de Cristo, cuando creemos en Él, cuando el Padre entonces acepta la obediencia de Cristo a nuestro favor, dice, entonces el corazón humano es renovado por el Espíritu Santo. Dice aquí, entonces, el corazón humano renovado por el Espíritu Santo producirá los frutos del Espíritu, que ustedes pueden leer en Gálatas capítulo 5, versículo 22, y si mal no recuerdo 23, pero bueno, Gálatas capítulo 5, ahí lo van a encontrar. El fruto, en este caso lo menciona como los frutos del Espíritu. Mediante la gracia de Cristo viviremos obedeciendo a la ley de Dios escrita en nuestro corazón. ¿Cómo dice aquí? Mediante la gracia de Cristo. O sea que cuando yo peco, ¿qué significa? Que yo no me sujeté a esa gracia de Cristo, pero está disponible para mí. Por eso dice ahí que por medio de la mediante la gracia de Cristo viviremos obedeciendo. No dice acá viviremos obedeciendo y por ahí pecamos, y obedeciendo y por ahí pecamos. No, eso es lo que pasa con nosotros ahora, definitivamente por no permanecer en Cristo como Dios quiere que permanezcamos. Sigo leyendo. Al poseer el Espíritu de Cristo, andaremos como Él anduvo. Esto no me lo estoy inventando, hermanos. Esto está ahí en pantalla, ustedes lo pueden verificar, y el texto es muy claro. Por más teología que le queramos dar vuelta a esto, el texto bíblico es muy claro. Si nosotros permanecemos en Él, al poseer el Espíritu de Cristo, andaremos como Él anduvo, porque la Biblia dice, y ustedes lo saben, Gálatas capítulo 2, versículo 20, ya no vivo yo, sino que es Cristo el que vive en mí. Entonces no soy yo el que hago la obra, yo sencillamente no me resisto para que Él haga la obra para la cual yo fui creado, evidentemente. Dice, por medio del profeta, Cristo declaró respecto a sí mismo, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Salmos 48. Y cuando vivió entre los hombres dijo, no me ha dejado solo el Padre, porque yo lo que a Él agrada hago siempre. Juan 8, 29. Ahí culminé de leer reconozco extenso porque yo fui comentando en el medio el texto de la hermana Guay, que es un pedacito que aparece en el capítulo 32 del libro Patriarcas y Profetas, un libro que no solo deberíamos leer, sino particularmente centrarnos en comprender qué es lo que dice en relación a la ley y los pactos en el capítulo 32. Porque cuando tú comprendes esto, la Biblia pasa a ser un nuevo libro para ti. Los textos de la hermana Guay pasan a ser un nuevo libro para ti. Cuando tú entiendes qué es la esencia del plan de salvación y por qué Dios estableció ese pacto con su Hijo y su Hijo murió en la cruz, cuando tú entiendes eso, y creo que todos todavía no lo entendemos completamente, nadie sabe todo como debe saber, dice Pablo, pero evidentemente todos estamos en el jardín de infantes, algunos quizás estén un poquitito más avanzados, otros no, pero sobre esto hay mucho para decir. Pero la cuestión clara, hermanos, aquí es que realmente esto es lo que también sucedió con los discípulos camino de Emaús, cuando Jesús abría las Escrituras, ardía el corazón de ellos. Y Elena de White dice que para esos discípulos y para los que estaban en el aposento alto y para todos los que creyeron en su nombre, por más que se vieron chasqueados en la cruz, luego cuando a través de Cristo comprendieron lo que de él las Escrituras decían, las Escrituras pasaron a ser para ellos un nuevo libro,
Eso es lo que Dios quiere que sea para nosotros también. No podemos creer que nosotros somos los que sabemos, porque no sabes, dice la Biblia, que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por lo tanto, te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, vestiduras blancas para vestir tu desnudez, unge tus ojos con colirio y arrepiéntete. Ese es el mensaje glorioso y solemne que Dios le da a la iglesia. Esa es la versión del mensaje del tercer ángel para la iglesia. La versión del mensaje del tercer ángel para la iglesia y el mundo aparece en Apocalipsis capítulo 14, versículo 12. Así que fíjense que claramente estos dos pactos no son la misma cosa, o como algunos dicen, casi la misma cosa. No, uno lo creó y estableció Dios, el otro lo estableció el hombre. No es correcto decir que la salvación para el pueblo de Dios era antes mediante el antiguo pacto, y luego que Cristo vino mediante el nuevo pacto. Eso está mal. En algunas Biblias incluso ustedes pueden ver que en vez de llamarle Antiguo Testamento se le llama Antiguo Pacto, y en vez de Nuevo Testamento se le dice Nuevo Pacto. Pero esa concepción teológica de Antiguo y Nuevo Pacto es equivocada a la luz de todo lo que vimos anteriormente. Es como decir que antes de Cristo podíamos ser salvos por obras y después de Cristo somos salvos por gracia. La mayoría de las iglesias evangélicas, si no todas, creen en este concepto dispensacional de la dispensación cristiana, de la dispensación del Israel, donde antes eran salvos por obras, ahora somos salvos por gracia. Jamás fue así, porque la Biblia no dice que Abraham fue salvo por obra. Obviamente que en sus obras se manifestaba si él realmente creía que era salvo o no, pero la Biblia dice, creyó a Abraham y le fue contado por justicia. Lo mismo, obviamente, pasó con Adán y Eva cuando creyeron en esa promesa que aparece en Génesis 3:15, que dicho sea de paso es la primer promesa que aparece en la Biblia, donde se encapsula el pacto eterno. El nuevo pacto no es otra cosa sino que el pacto eterno establecido por Dios. El antiguo pacto o pacto del Sinaí es un pacto establecido por los hombres. Si hay un pacto que se le llama eterno, vuelvo a preguntarles, ¿desde hace cuánto creen ustedes que existe? Definitivamente tiene que ser por la eternidad, porque entonces, si no, no sería llamado eterno. Un pacto eterno, evidentemente que tiene que existir desde la eternidad. Y si existe desde la eternidad, definitivamente entonces nosotros no estábamos, y si no estábamos, no podemos ser una de las dos partes constituyentes del pacto. Definitivamente somos los beneficiarios del pacto, somos los beneficiarios de la promesa, somos los herederos del pacto, para lo cual se necesita la muerte del testador, dice la Biblia, pero el pacto se estableció antes, y para que haya un pacto tienen que haber mínimo dos partes. ¿Y cuándo se estableció antes? ¿Y quiénes fueron esas dos partes? Ustedes ya lo saben, pero ustedes lo pueden ver aquí en pantalla, en el deseado de todas las gentes, dice en la página 773, desde antes que fueran echados los cimientos de la tierra, el Padre y el Hijo se habían unido en un pacto para redimir al hombre en caso de que fuese vencido por Satanás. ¿Quiénes son estas dos partes constituyentes del pacto? El Padre y el Hijo. Lógicamente que deberíamos y debemos, no tengo aquí la cita, pero incluir también el Espíritu Santo, pero la esencia era esa que aparece aquí. Habían unido sus manos en un solemne compromiso de que Cristo sería fiador de la especie humana. Si ustedes van a Signs of the Times del 12 de junio de 1909, Elena de White dice, la salvación de la raza humana siempre ha sido el objeto de los concilios celestiales. ¿Cuándo? Siempre, dice. Y estos concilios celestiales tienen que ver con este consejo de paz que tienen el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, al cual quería acceder Lucifer. Pero lo que pasa es que acá, al utilizar estas palabras, da a entender lógicamente que en esos concilios celestiales no podía entrar Lucifer. Después de ese consejo de paz, por debajo, en calidad, en categoría, habría lógicamente otros concilios celestiales donde se vería de qué forma ayudar al ser humano, involucrando ahí lógicamente a los ángeles. Pero la esencia de todo esto parte por un pacto que el Padre y su Hijo hicieron desde los principios de los siglos. Y la pregunta es, ¿desde cuándo? Bueno, sigamos leyendo. Dice, el pacto de misericordia fue hecho antes de la fundación del mundo
Y luego dice, esto es maravilloso, hermanos, ha existido desde toda la eternidad y se lo llama el pacto eterno. Esto que viene a continuación, para mí por lo menos, es la cita más linda de los textos de Elena de White y es mi preferida, dicho sea de paso. Tan cierto como nunca hubo un momento en que Dios no existiese, así de seguro nunca hubo un momento en que manifestar su gracia a la humanidad no fuese la delicia de la mente eterna. Definitivamente que Dios nos tenía en su mente desde antes de que existiéramos. Antes de que existiéramos cada uno de nosotros, ya estábamos ahí en Cristo, en los lugares celestiales, en su mente. Dice Zacarías 6:13, el famoso consejo de paz. Él edificará el templo de Jehová, y él llevará gloria y se sentará y dominará en su trono, y habrá sacerdote a su lado, y consejo de paz habrá entre ambos. ¿Quiénes son estos ambos? Definitivamente el Padre y el Hijo. Apocalipsis 13:8 dice claramente que esto, o sea, es interesantísimo que la Biblia confirma texto de la hermana White confirma textos de la Biblia, y esto es impresionante. Acá no hay contradicción ninguna. Apocalipsis 13:8 dice, y la adoraron todos los moradores de la tierra, está hablando de la bestia, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. ¿Cuándo dice que fue inmolado el Cordero, que es Cristo? Obviamente que fue inmolado en la cruz, pero en la cruz lo que sucedió es que fue ratificado el pacto, de acuerdo a lo que habíamos leído. El pacto trascendía en tiempo hacia atrás a ese momento de la cruz. Por lo tanto, el cordero que fue inmolado desde el principio del mundo, simbolizado obviamente en esos corderitos que murieron para poder vestir la desnudez de Adán y Eva, de acuerdo a Génesis 2:21, sencillamente representaban lo que Dios ya había establecido desde los siglos de la eternidad. Dice Primera de Pedro capítulo 1, versículo 18, denme un segundito. Dice Primera de Pedro capítulo 1, versículo 18, en adelante, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Incluso 2 de Timoteo 1, 8 y 9 dice que fue desde antes de los tiempos de los siglos. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo. ¿Cuándo es que nos salvó y nos llamó con llamamiento santo? Veamos lo que dice. No conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús. ¿Cuándo nos fue dada esta gracia en Cristo Jesús? Miren cómo sigue diciendo, antes de los tiempos de los siglos. Oh, mis hermanos, esto es maravilloso. La salvación del ser humano existía desde antes de que el ser humano existiese. Desde antes de que el ser humano existiese, ya había un garante asegurando la salvación del ser humano para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino tenga vida eterna. Dice Efesios capítulo 1, versículos 3 al 6. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Fíjate que lo que Dios promete es muy diferente de lo que el ser humano promete. Las promesas de Dios son eternas, las promesas del ser humano perecen. El pacto eterno o el nuevo pacto es, en ese pacto, es Dios el que promete. En el nuevo pacto, pacto eterno, repito, es Dios el que promete. En cambio, en el antiguo pacto son los seres humanos
los que prometen. Acuérdense, todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Y establecieron entonces un propio pacto. Y tristemente después estaban adorando un becerro de oro. Ahora pregunto, esto es clave. Yo sé que estamos pasados de la hora, voy a avanzar un poco más y vamos a dejar y continuamos luego. Pero sea que están escuchando ahora o que lo van a escuchar después en YouTube, esto que viene es clave. Yo les voy a preguntar, si Dios promete, piensa en esto, hermano querido, si Dios promete, ¿cuál debe ser la respuesta de los seres humanos? Repito, si Dios promete, ¿cuál debe ser la respuesta de los seres humanos? ¿La obediencia? No, no bajo ningún punto de vista. Y ustedes dirán, ¿qué está diciendo, pastor? Escúchenme bien entonces. Si Dios promete, ¿cuál debe ser la respuesta de los seres humanos? La obediencia no puede ser bajo ningún punto de vista. Escuchen, si Dios promete, la respuesta no puede ser la obediencia, ya que las promesas no se obedecen si no se creen o no se creen. Los siervos de Dios deben creer las promesas de Dios, no obedecer las promesas de Dios. Si tú, por ejemplo, le dices a alguien, te prometo que te regalaré un piano, ¿ok? Esa es la promesa, que le vas a regalar un piano. Y lo que escuchas por parte de la persona a quien tú le estás diciendo eso es, ok, voy a trabajar entonces para comprarme un piano. ¿Entendió lo que tú le estabas diciendo, que le ibas a regalar un piano, o no entendió nada? Realmente esa persona, al decir eso, está manifestando incredulidad hacia ti. Te está tratando de mentiroso porque no crea tu promesa de que le regalarás un piano. Peor aún, si lo que tú le dices es, te compré un piano para regalarte, porque ya te lo regalé, lo único que lo tengo conmigo y lo tienes que aceptar, dándole a entender que el regalo ya está disponible, y la persona te responde, oh, genial, entonces voy a trabajar para juntar dinero y comprarme uno, gracias. ¿Qué clase de agradecimiento es ese? Eso es una burla. Si ustedes ven lo que dice 1 de Juan 5:10, dice, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo, y el que no cree a Dios le ha hecho mentiroso. O sea que cuando nosotros no creemos a Dios, le hacemos mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. No creer es lo mismo que rechazar las promesas, y eso mismo fue lo que le pasó al pueblo de Israel. Intentaron obedecer una promesa de Dios, intentaron, por lo tanto, cumplir una promesa de Dios, cuando la parte de ellos tendría que haber sido creerla. Esto es colocarse en el lugar de Dios, esperando hacer por Dios lo que solo, o mejor dicho, esperando así, hacer por Dios, hacer tú mismo lo que solo Dios puede hacer. ¿Recuerdan cuál fue la actitud de Pedro cuando en aquella oportunidad, luego de trabajar toda la noche, tratando de pescar algo, no pescó nada? Y entonces escucha que Jesús le dice, boga mar adentro, Pedro, y echad vuestras redes para pescar. ¿Recuerdan qué es lo que respondió Pedro? ¿Cuál fue la actitud de Pedro? La actitud de Pedro fue la correcta. Lo que Pedro respondió fue lo que ahí aparece en pantalla. Respondiendo Simón le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Y yo supongo que Pedro estaría triste, porque esa era la realidad. Se había esforzado con fuerzas humanas y no había logrado nada. Pero ¿cómo sigue diciendo? Mas en tu palabra echaré la red. Pedro entendió bien la orden de Jesús como una habilitación. Dios estaba obrando en ese momento en la mente de Pedro para ayudarle a que Pedro tenía que creer a Jesús para poder ver las maravillas que Dios iba a hacer con él, en él y a través de otros. Pedro entendió la orden de Jesús como una habilitación. Si Pedro hubiera creído que Jesús estaba mintiendo, no se hubiera gastado en volver mar adentro, que significa mar profundo, y echar las redes. No hubiera tenido sentido. Él lo hizo no por una cuestión mística, no, él lo hizo porque le creyó que había algo que, aunque él no entendía cómo funcionaba, si Jesús se lo estaba diciendo, era real y Pedro tenía que creer. Y por lo tanto, si no habían pescado nada, lo que iba a suceder a continuación es que sí iban a pescar. Así que si antes estaban por alguna razón inhabilitados para pescar, ahora iban a estar habilitados para pescar. Por lo tanto, Pedro entendió la orden de Jesús, repito, como una habilitación y por lo tanto como una promesa. Pedro creyó a Jesús.
Pedro creyó en la palabra de Jesús, entendiendo que Jesús le estaba prometiendo que eso era lo que iba a ocurrir. De hecho, Jesús le estaba prometiendo, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Definitivamente ahí, explícitamente en el texto, no dice, y van a sacar cantidad de cosas. Pero Pedro entendió que por alguna razón Jesús se lo estaba diciendo y que era muy probable que lo que iba a ocurrir a continuación era que iban a pescar. Y entonces dijo, bueno, mira, no hemos pescado nada, mas en tu palabra echaré la red. Hizo caso Pedro a Jesús, y me estoy señalando el oído, porque la Biblia dice que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios, mas en tu palabra echaré la red. Claro que él hizo caso, claro que él creyó. Dice el texto que Pedro creyó en Jesús y entonces pudo pescar mucho más de lo que hubiera pescado alguna vez en su vida. Miren lo maravilloso de este tema, lo que dice Elena de White en Palabras de Vida del Gran Maestro: cuando la voluntad del hombre coopera con la voluntad de Dios, llega a ser omnipotente. Cualquier cosa que debe hacerse por orden suya puede llevarse a cabo con su fuerza. Fíjense, cuando Dios ordena, significa que entonces tú lo puedes hacer, no con tus fuerzas, no con tu fuerza, sino con una fuerza omnipotente que no es tuya. Es una fuerza de la cual participas cuando te haces participante de la naturaleza divina en Cristo Jesús. Por eso, la parte que viene a continuación, ahí abajo, la última partecita de la cita dice, todos sus mandatos son habilitaciones. Así que cuando hablamos de mandatos que son habilitaciones, deberíamos irnos al Antiguo Testamento y ver lo que dice en Éxodo capítulo 20, versículo 3 al 17, en esos famosos 10 mandamientos. Ahí se nos dice que entonces los mandamientos son promesas, porque si Dios me habilita a ejecutarlas, entonces Dios lo que está haciendo es prometerme que yo las voy a cumplir. Eso es justamente lo que Elena de White dice en La maravillosa gracia de Dios, en español, página 134, cuando dice, los 10 mandamientos, harás y no harás, son 10 promesas seguras para nosotros. Observen que cuando Dios le dijo al pueblo de Israel, ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Yo pregunto, ¿cuál fue la actitud de ellos? Ya lo hemos visto. Éxodo 19:8. Este texto no los proyecté hoy, porque proyecté otro, pero aquí está claro también. Todo el pueblo respondió a uno y dijeron, todo lo que Jehová ha dicho haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Error, gran y grave error. A veces nosotros exaltamos al pueblo de Dios diciendo, esto es lo que tenemos que hacer. No, pero eso es lo que ellos dijeron que iban a hacer, no es lo que hicieron. Jamás tenían que haber hecho eso. Jamás tenían que haber establecido un pacto con Dios. Ellos tenían que haber creído en el pacto que Dios ya había establecido previamente con su Hijo, porque lo que hicieron al crear otro pacto fue justamente no creer en las promesas de Dios y desobedecerle. Ese otro pacto es el que en la Biblia, repito, se llama Antiguo Pacto, un pacto donde no es Dios el que promete, sino es el hombre el que promete. Yo lo estoy repitiendo esto para que quede claro. Dios no nos ha pedido que le prometamos nada, hermanos queridos, sino que creamos a sus promesas. Miren qué precioso este texto que aparece ahí. Me gusta como E.J. Wagoner, uno de los dos, junto con Elena de White también, que estuvieron en esa conferencia general de Minneapolis, dice, por consiguiente, hablando acerca de la actitud del pueblo de Israel, por consiguiente, la respuesta apropiada del pueblo debería haber sido, amén, Señor, sea hecha con nosotros, se ha hecho con nosotros según tu voluntad. Esto está sacado del libro El Pacto Eterno. Ustedes pueden ir al capítulo 32 y encuentran la cita. Pero en lugar de hacer eso, dice Wagoner, ellos dijeron, haremos todo lo que Jehová ha dicho, y repitieron con énfasis renovado la promesa que habían hecho, incluso después de haber escuchado la proclamación del Sinaí. Se trataba de la misma confianza propia que hizo que sus descendientes dijeran a Cristo, ¿qué debemos hacer para que obremos las obras de Dios? De acuerdo a Juan 6:28, daban por sentado que el hombre mortal es capaz de hacer las obras de Dios. Cristo les respondió,
Esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. O sea, ¿cuál es nuestra obra? Nuestra obra es creer, hermanos queridos. Y uno dirá, ah, no, pero con creer no es suficiente. Claro, porque una cosa es tener la falsa fe y otra cosa es tener la verdadera fe. La verdadera fe no te va a dejar inactivo. La verdadera fe es esa que aparece en Gálatas 5:6, que dice que obra por el amor. Así que obvio que nuestra obra, como dice ahí el texto, esta es la obra de Dios, que creáis en Él, en el que Él ha enviado. Sigue diciendo, lo mismo sucedía en el desierto de Sinaí, cuando se dio la ley y se hizo el pacto. El que se atribuyeran la responsabilidad de obrar las obras de Dios denotaba falta de aprecio según su grandeza y santidad. Así que yo te pregunto, ¿quieres hacer la voluntad de Dios? ¿Quieres hacer la voluntad de Dios hoy? Bueno, entonces debes creer en sus promesas, no cumplirlas. Cumplir las promesas corresponde a quien las promete. Y siendo que es Dios quien las promete, entonces es Él el que las cumple. Y ese cumplimiento lo puede hacer en nosotros si nosotros creemos. Por eso, el texto de Salmos 81, versículos 8 y 9 dice, oye pueblo mío y te amonestaré. Israel, si me oyeres, o sea, si me creyeres también, no habrá en ti Dios ajeno, ni te inclinarás a Dios extraño. Y podría seguir el texto y enumerar cada uno de los 10 mandamientos. Si me crees, vas a cumplir mi ley. Si no me crees, te será imposible cumplir la ley. El texto es claro, hermanos queridos, al enseñarnos que la promesa solo podía cumplirse en aquel que oye. Desde antes de que tú nacieras, Dios, mediante su Hijo amado, Cristo Jesús, ha pagado por tus pecados en la cruz y te ha reconciliado con Él, de acuerdo a 2 Corintios 2:20 que aparece allí, porque dice, Dios estaba en Cristo reconciliando consigo mismo al mundo. No solo dice a los que creen, acá dice al mundo, incluso no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados. Nosotros debemos entender que este es un regalo que Dios ha dado a los hombres. Esto es lo que también encontramos en Romanos capítulo 5, versículos 12 y particularmente el versículo 18, donde dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma forma por la justicia de uno. ¿Y cuándo es que esa justicia estaba prometida? Desde los siglos de la eternidad. Cristo había establecido un pacto con su Padre. El Padre había establecido un pacto con su Hijo. Dice, de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres. ¿A cuántos? Hermanos, yo no estoy diciendo cosas que el texto no dice. Dice a todos los hombres la justificación de vida. Por lo tanto, Dios, hermano querido, te ha perdonado en la cruz de Cristo y te da el privilegio de tener vida eterna. Sin embargo, ese perdón y la correspondiente vida eterna solo tiene efecto en aquel que lo recibe. La Biblia dice en Juan 3:27, respondió Juan y dijo, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo primero. Esto es maravilloso. Lo primero que ocurre es que Dios te da, sin haberte preguntado nada, y ahí está disponible, a tu alcance, la salvación. Recuerda que el pacto es eterno, y si es eterno significa que tú y yo no existíamos. Así que lo primero que Dios hace es te da. Lo segundo que debe ocurrir es que tú recibas eso que Él te dio. No podrías recibir nada que no se te dio previamente. Esto es importante, entenderlo. Y para recibirlo, de acuerdo al texto, se necesita fe. Así que Dios te da, tú lo recibes, pero para recibirlo necesitas fe, la cual, al igual que el arrepentimiento, es un don de Dios. Así que la actitud de recibir lo que se te dio es la parte que te corresponde. Repito, la actitud de recibir lo que se te dio es la parte que te corresponde a ti y que me corresponde a mí. Lo que se te dio, ¿qué es? Es la justicia de Cristo. Pero esa justicia solo tendrá efecto cuando se recibe por fe. La vida eterna requiere que creas a fin de que recibas la justicia de Cristo. Esto es justificación por la fe. Esto es la esencia del mensaje del tercer ángel. Y es el mensaje del tercer ángel, en verdad, de acuerdo a Ellen White,
Y culmino entonces, y ahora sí, con esta cita de Elena de White, que hablando de todo esto que fue predicado en Minneapolis en 1888, y que yo hice referencia hoy, ella dice, y es esto que ustedes escucharon, hermanos, este es el mensaje que Dios ordenó que fuera dado al mundo, el mensaje del tercer ángel, que ha de ser proclamado en alta voz y acompañado por el abundante derramamiento de su espíritu. Yo deseo, hermanos queridos, que Dios los bendiga grandemente, que Dios esté con ustedes, que ustedes puedan comprender estas cosas. Yo, obviamente, voy a estar orando por esta situación. Voy a orar por los que conozco, por los que quizás no conozco tan bien. Pero estas promesas que aparecen aquí son promesas que Dios quiere que las creamos, para que entonces esas promesas puedan ser puestas en práctica. Pueda Dios hacer que esas promesas que Él prometió pueda cumplirlas, pueda ejecutarlas, pueda obrarlas en nosotros. Y entonces nosotros sencillamente seamos estos instrumentos de Dios para hacer su voluntad. Mañana vamos a seguir con la segunda parte, porque realmente hay mucho para decir aquí. Imagínense que si esta es la esencia del mensaje del tercer ángel, definitivamente no podría jamás, bajo ningún punto de vista, abordar todo en un solo tema, y de hecho este tema se ha alargado, y créanme que todo lo que pueda decir mañana, pasado o por los siglos de la eternidad no basta para poder entender la profundidad de todo esto. Que Dios los bendiga a cada uno de ustedes, hermanos. Voy a culminar colocando el himno en pantalla, pero antes voy a hacer una oración y luego entonces estaremos despedidos. Amado y poderoso Dios, gracias porque tú nos amas, gracias porque hasta aquí nos has acompañado, gracias porque mañana tras mañana nos has despertado para poder escuchar tu voz. Te ruego que lo sigas haciendo, que siempre puedas estar con nosotros, que tengas misericordia de nosotros, que somos personas con carne débil, Señor. Ruego que nos ayudes a que, viendo nuestra situación, nosotros podamos cambiar contemplando al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Transforma nuestras mentes, quítanos estas vendas, este velo que tenemos en los ojos. Transfórmanos, Señor, aumentanos la fe y ayúdanos a hacer tu voluntad. Bendice a los aquí presentes, los que están escuchando en vivo y los que escucharán luego, y todo te lo pido sin merecerlo en el bendito y poderoso nombre de tu amado Hijo Cristo Jesús. Amén.